Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Luengas y esta vez veremos ángulos. Para este tema, pues veremos desde la parte más elemental hasta algo más, un poquito más fino. Primero la definición. Un ángulo se define como el conjunto de puntos determinados por dos rayos o semirrectas, L1 y L2, que tienen el mismo punto extremo O. También se le llama vértice. Entonces tengo un punto O, un punto P y otro punto Q. Tengo la línea o rayo inicial que se llama L1 y un lado terminal L2 y la abertura o el vértice, como decía, que es O, y la abertura entre esas dos le voy a llamar el ángulo. De hecho hay dos ángulos, este interno, por llamarlo de esta manera, y el externo, el que está afuera. El que me interesa realmente es el interno. Si L2 se hace girar en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj hasta la posición L1, o sea, si yo empiezo aquí y le doy toda la vuelta hasta acá, entonces el ángulo se considera positivo. Entonces tengamos un vértice O y un segmento o lado inicial L1. Ahí mismo vamos a poner L2 y vamos a hacer girar L2 en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que llegue a L1 o algo parecido. Para eso vamos a utilizar una animación que haga este giro. Entonces L2 se está moviendo hacia L1, pero en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando hace este tipo de movimiento, se considera que este ángulo es un ángulo positivo. Entonces, este ángulo que se formó es un ángulo positivo. También podemos girar de otra manera. Si L2 se hace girar en dirección al giro de las manecillas del reloj hasta la posición L1, el ángulo se considera negativo. Entonces ahora tengo L1 y tengo L2. En vez de girar en esta dirección, voy a girar en la otra dirección, como si fueran las manecillas del reloj. Entonces, igual vamos a utilizar una animación de este hecho para ver cómo quedaría un ángulo negativo. Empecemos con esta animación. Aquí ya está. Y ahora observen cómo se mueve en el otro sentido. Es decir, esto se mueve en esta dirección hasta que se acerque. En este caso, vamos a tener que esta forma de moverse se le llama ángulo negativo. Ahí está. Y como decía, esto es un ángulo negativo. Entonces, si me muevo en sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. O también lo podemos pensar que si tengo aquí los cuadrantes, entonces si me muevo del cuadrante 1 al 2, luego al 3 y al 4, ese es un ángulo positivo. Si me muevo del cuadrante 1 al 4, luego al 3 y al 2, eso sería un ángulo negativo. Los ángulos se denotan de muchas veces con letras griegas, minúsculas como alfa, beta, gamma, teta, phi, etc. También se pueden utilizar letras mayúsculas del alfabeto latino, o también se pueden utilizar tres letras, donde la de en medio es la que importa. Lo veremos un poquito más adelante. Veamos ahora cómo son las medidas angulares.
Por lo general se utilizan tres formas de medir ángulos. Se dividen en grados, radianes y en gradientes. Las más utilizadas son los grados y los radianes, que son a las que le vamos a dedicar tiempo. Los gradientes en otra ocasión. El curso no incluye este tipo de medición. Entonces, los grados a su vez pueden ser expresados en decimal de grado o en forma sexagesimal. La forma sexagesimal es con grados, minutos y segundos. Y la decimal de grado, pues con un punto decimal. Y los radianes en términos de, por lo general en términos de pi. Entonces, una unidad de medida para los ángulos es el grado. Es decir, si yo tengo una circunferencia completa de 360 grados, esa circunferencia completa, o también se le llama revolución, en el sentido positivo, como ya vimos, tomamos aquí el vértice y hacemos mover ese punto hasta que le dé una vuelta completa, es decir, en esta dirección. Aquí me va marcando el número de grados. Entonces llevo toda esta dirección hasta que gire completamente y estos serían 360 grados o una revolución, así también se le llama. O sea que ha dado una vuelta completa. Esta parte de dividir los ángulos en 360 grados, se puede dividir cada uno de ellos, bueno, todo completo se puede dividir en 360 grados y a eso le voy a llamar un grado. Ya el grado también lo puedo dividir, pero ahora en 60 partes iguales y le llamo un minuto. Es decir, un minuto es dividir el grado en 60 partes iguales. Y también el segundo, que es dividir un minuto en 60 partes iguales. Todo esto se llama forma sexagesimal. En ocasiones me conviene expresar la parte entera en minutos y segundos. Por ejemplo, aquí 360 grados me podría convenir en algún momento expresarlo como 359 grados con 59 minutos y con 60 segundos. Sobre todo si voy a sumar o a restar ángulos que estén expresados en su forma sexagesimal. Y esto es válido porque 60 segundos me hacen un minuto, que si solo sumo a estos 59 me van a dar 60 minutos, que a su vez se los sumo a estos 359 me van a dar los 360. Pero repito, hay ocasiones en que conviene expresarlo de esta manera para poder hacer sumas o restas en forma sexagesimal. Por lo general se utiliza el intervalo entre 0 y 360 grados. Pero como puedo dar diferentes vueltas al círculo o a un ángulo, entonces me va a representar exactamente el mismo ángulo. Esto es, si yo a un ángulo original le sumo 360 veces k, o sea, donde k me representa un entero positivo, o sea, el número de vueltas que voy a dar, entonces llego exactamente al mismo ángulo. Por ejemplo, 60 grados sería lo mismo que 60 grados más una vuelta, que serían 420 grados. 60 grados es exactamente lo mismo que 420 grados. Aquí se le dio una vuelta completa y por eso llegué a esto. Le puedo dar más vueltas. Por ejemplo, 30 grados. 30 grados es igual a 30 más 360 por 5 vueltas, que serían 1800 grados. Más los 30 de grados de acá me daría 1830 grados. Es exactamente lo mismo. Llego exactamente al punto final. Veamos ahora esta tabla para ponernos de acuerdo en las definiciones y en el lenguaje. Entonces, un ángulo agudo tiene que ser estrictamente mayor de 0 grados y estrictamente menor de 90 grados.
Por ejemplo, 25 grados es un ángulo agudo y 73 grados también es un ángulo agudo. Un ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Un ángulo obtuso es mayor de 90, pero menor de 180 grados. Por ejemplo, 102 grados es un ángulo obtuso, 168 grados también es un ángulo obtuso. Si el ángulo es exactamente de 180 grados, se le llama ángulo llano. Ahora bien, ángulos complementarios. Se llaman así a dos ángulos cuya suma me da 90 grados. Por ejemplo, 30 más 60 me da 90. Estos dos ángulos son complementarios. 50 y 40 también me suman 90 grados. Por lo tanto, son complementarios. Los suplementarios, su suma me da 180 grados. Por ejemplo, 45 y 135 o 55 más 125 me dan como resultado 180 grados. Veamos unos ejemplos de esto. Yo quisiera encontrar ángulos complementarios primero a 73 grados, 49 minutos y 21 segundos. Entonces, lo primero que tengo que ver es esto, que la suma de los dos me tiene que dar como resultado 90 grados. De alfa, que es el ángulo que ando buscando, más el ángulo teta me tiene que dar 90 grados. Hago el despeje y alfa es igual a 90 grados menos el valor de teta, donde teta es 73, 49, 21. Es decir, de esta manera. Pero escrito de esta manera me va a costar muchísimo trabajo hacer la resta, porque esta resta no se hace en base 10, se hace en base 60, en forma sexagesimal. Y aquí es donde voy a aplicar lo que decía. Estos 90 grados lo voy a expresar como 89 grados, 59 minutos y 60 segundos. A esta expresión que me está representando los 90 grados, le voy a restar los 73 grados, 49 minutos y 21 segundos. Y ahora sí, hacemos la resta como si estuviera en base 10, digamos. Entonces, a 60 le quito 21, me quedan 39. A 59 le quito 49, me quedan 10. Y a 89 le quito 73, me quedan 16. Es decir, que el ángulo complementario a teta sería 16 grados, 10 minutos 39 segundos. Y así ambos ángulos los tengo en forma sexagesimal, porque está en base 60. Veamos otro ejemplo. Este ángulo de aquí también quiere encontrar su complementario, pero tiene un punto decimal. Entonces está expresado en decimal de grado. Aquí sí puedo hacer la resta como la conocemos normalmente. Y me queda que alfa más teta es 90 grados. ¿Por qué? Porque quiero el complementario. Y al hacer la resta, pues resto 90 menos 64.5872. Y esta resta pues es normalmente las que hacemos. Y me queda 25.4128 grados. Ahora, este también está en forma decimal. Los dos están en forma decimal. Si sumamos estas dos cantidades me va a dar 90. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver cómo convertir de forma decimal de grado a forma sexagesimal. Entonces, utilicemos los ejemplos anteriores. Yo quiero convertir 16 grados, 10 minutos, 39 segundos a su forma decimal. El procedimiento es el siguiente. Cada uno de estos valores se divide, los minutos se van a dividir entre 60 y los segundos se van a dividir entre 3600, que sería 60 de 60. Y al hacer estas cuentas, el resultado me queda 16.1775 grados. Esta expresión está en forma sexagesimal y esta está en forma decimal. Así es como se representan ambas expresiones. Ahora veamos otra. Ahora quiero convertir este ángulo, que es el que acabamos de encontrar, a su forma sexagesimal. Y el procedimiento es diferente a este otro. Lo primero que me tengo que fijar es en la parte entera de este decimal. La parte entera me va a representar el número de grados, es decir, tengo 25 grados. Después,
Para encontrar los minutos se obtienen como la parte entera de la multiplicación del decimal que me quedó por 60. Es decir, voy a multiplicar 0.4128, que este número es el que obtengo de acá, y lo multiplico por 60. El resultado de esta multiplicación me da 24.768. La parte entera me representa el número de minutos, es decir, tengo 24 minutos. Después, vuelvo a hacer lo mismo. La parte decimal la tomo y la multiplico por 60 también. Es decir, los segundos se encuentran obteniendo la parte entera de la multiplicación de .768, que es el decimal que me quedó, por 60. Y me queda 46.08. Hasta aquí sí puedo tomar estos dos y me van a representar los segundos. Entonces, o lo puedo dejar nada más en 46. 25.4128 grados es lo mismo que 25 grados, 24 minutos y 46.08 segundos. Este es el procedimiento para pasar de decimales a sexagesimales. Estas dos que acabamos de ver son medidas de tipo de grados, minutos y segundos, ya sea en su forma decimal de grado o su forma sexagesimal. Pero como vimos, hay otra forma de medir ángulos, y esto es, el nombre que recibe esta nueva forma se llama radián, que es la medida del ángulo central. Es decir, cuando yo tengo un círculo, el centro, puedo trazar dos radios cualesquiera, y la abertura de esos dos radios sería el ángulo central. Es el ángulo central de un círculo subtendido por un arco igual en longitud al radio del círculo. Hagan de cuenta que yo tomo con una pequeña, un hilo o un estambre, mido el radio con ese estambre y luego lo pongo sobre la circunferencia. Por eso dice que es subtendido. Veamos una figura. Aquí tengo el círculo, aquí tengo el centro y voy a trazar dos radios, cualesquiera. Este de acá y este otro. La idea es de que tome esta medida y esta medida la ponga sobre la circunferencia. Y este ángulo es el ángulo central. Entonces, esto que está aquí de diferente color, que es un arco, mide lo mismo que el radio. Este arco mide exactamente lo mismo que este y este radio. Entonces, este ángulo central recibe el nombre de radián. Esto es un radián. Ahora, ¿cuántos radianes puedo poner sobre la circunferencia? Pues tiene que ver con la longitud de la circunferencia, pero todas las circunferencias tienen la misma longitud. La circunferencia de un círculo es 2pi por el radio. Esto es lo que mide la circunferencia de cualquier círculo. Y esta medida lineal, cosa rara, la equiparamos con una medida angular. O sea, suena extraño, ¿no? Que una cuestión lineal la ponga igual que una cuestión angular, pero pues así fue definido. Es decir, 360 grados equivale a 2 pi radianes, o lo que es lo mismo, pi radianes son 180 grados. Para encontrar la relación entre grados y radianes, pues utilizamos una regla de 3 para hacer esas conversiones. Quiero hacer notar esto, o sea que esta es la definición y efectivamente está algo singular, que un lado, algo lineal, lo pueda expresar en forma angular. Es algo así como que si me preguntaran, ¿cuánto mides? Y yo dijera, 1.78 grados. O sea, algo que no tiene mucho sentido, pero bueno. Bueno, no mido 1.78, ¿verdad? Pero fue el número que se me acaba de ocurrir. Veamos algunos ejemplos. Quiero convertir 150 grados a radianes. Entonces, voy a exponer la regla de 3. 180 grados equivale a pi radianes. Y 150 grados, quiero saber a cuántos. Ya vimos cómo se realizan las reglas de 3.
por ser una regla de 3 simple, directa, entonces multiplico en forma cruzada 150 por pi entre 180 y simplifico el quebrado. 150 lo puedo dividir entre 30 y 180 también lo puedo dividir entre 30 y me queda 5 pi sextos. Es decir, que 150 grados equivale a 5 sextos de pi radiano. Ahora vamos a convertir 225 grados a radianes. Lo mismo, voy a poner mi regla de 3 y me quedaría que 180 grados equivale a pi y 225 grados equivale a alfa, que es lo que quiero encontrar. Vuelvo a repetir, es una regla de 3 simple directa. Multiplico directo 225 por pi y divido entre 180. Simplifico cada uno de estos entre 45 y el resultado me queda 5 cuartos de pi radiano. Entonces 225 grados es lo mismo que 5 cuartos de pi radianes. Veamos otros ejemplos. Ahora lo tengo en radianes y lo quiero convertir a grados. Utilizo exactamente la misma expresión. 180 grados equivale a pi, pero ahora, como lo quiero en grados, el valor del ángulo que ando buscando, que le llamo beta, y del otro lado pongo radianes. Recuerden que van unidades debajo de las unidades correspondientes. Otra vez es una regla de 3 simple directa. Multiplico 180 por 7 cuartos de pi y lo divido entre pi. Se van a cancelar estas unidades que son pi y nada me queda 180 por 7 entre 4, que el resultado final son 315 grados. Veamos este otro ejemplo. Quiero convertir pi tercios de radian a grados. Hago lo mismo, 180 grados equivale pi y gamma, quiero saber en grados a cuánto equivale los pi tercios. Multiplico cruzado, 180 por pi tercios y divido entre pi. 180 entre pi tercios me va a quedar 60 pi, pero se cancela el pi y una me quedan 60 grados. Entonces, pi tercios de radian son 60 grados. Ahora, quiero expresar el ángulo phi 3 radianes. Aquí este ya no está expresado en pi, en su forma sexagesimal. Hago la misma regla de 3. 180 grados equivale a pi. Phi, que vale 3 radianes, ¿cuánto es? Entonces multiplico 180 por 3 entre pi. Hago la división tomando ya el valor que conocemos de pi como 3.141592. Y al hacer la operación me queda esta cantidad. Y como ya vimos, el número entero es el número de grados. La parte decimal la multiplico por 60 y me va a quedar 53.24245. Y la parte entera es el número de grados y esta última parte decimal la multiplico por 60 y me queda 14.55. Es decir, 3 radianes equivale a 171 grados, 53 minutos y 14.55 segundos. Entonces primero lo paso a su forma decimal y ya que lo tengo en su forma decimal, lo transformo a su forma sexagesimal como ya había explicado anteriormente. Ahora, veamos qué relaciones hay. Sobre todo los radianes nos ayudan muchísimo. Es el ángulo que se utiliza más en ciencias. Para aplicaciones cotidianas pues es más fácil utilizar los grados, pero para hacer cuestiones científicas lo que más se utiliza son los radianes y tienen muchas más aplicaciones, que son las que vamos a ver. Entonces, consideremos dos circunferencias, la circunferencia C1 y la circunferencia C2. La circunferencia C1 tiene este arco y este ángulo. Entonces, para la circunferencia C1 tengo un arco S1 y un ángulo central θ1. Y lo mismo tengo para la circunferencia 2. Voy a tener otro arco S2 y un ángulo central que le llamo θ2. Estos ángulos los puedo expresar en radianes. Ahora bien, por proporciones, este arco S1 es proporcional al arco S2, como el ángulo θ1 es al ángulo θ2. Y
se mantiene esta proporcionalidad. Como esos dos arcos, uno de ellos lo puedo medir, bueno, ambos los puedo medir en radianes, pero si yo despejo S1, me queda que es igual a θ1 entre θ2, esto está dado en radianes, por S2, y este está dado en una longitud, que pueden ser centímetros o cualquier otro. Entonces, ahora pongamos esta condición, que θ2 es un radián, uno nada más, entonces aquí va a ir un 1. Y y eso significa que S2, si este vale un radián, esto vale lo mismo que el radio, que este radio. Entonces esto mide un radio. Y significa que S1 es igual a R por θ1. Es decir, que cualquier arco de circunferencia yo lo puedo medir multiplicando el radio por el ángulo expresado en radianes. Y lo puedo hacer para cualquier circunferencia. Ahora veamos las áreas. Yo tengo un área A1 con un ángulo central θ1 y tengo un área A2 con un ángulo central θ2. Igual, las áreas A1 y A2 de los sectores circulares, igual que en el ejemplo anterior, podemos hacer sus proporciones. El área 1 es el área 2, como el ángulo central θ1 es al ángulo θ2. Si despejo θ1, me queda que es θ1 entre θ2 por A2. En el caso particular que θ2 valga 2pi, entonces este vale pi por r, y el área sería pi por r al cuadrado, lo cual se traduce en que A1 es igual a θ1 entre 2pi por el área que es pi r cuadrada. Se cancelan las unidades de pi y me queda que es un medio de r al cuadrado por θ1. Otra vez, para calcular el área de un sector circular, lo único que tengo que hacer es multiplicar un medio por el radio al cuadrado, por lo que vale el ángulo central, pero expresado en radianes. Todo esto es válido siempre y cuando el ángulo se maneje en radianes, no en grados. Si esto está en grados, llegamos a errores muy terribles. Entonces todo esto tiene que estar, es válido siempre y cuando se utilicen radianes. Entonces, para medir un arco de circunferencia cualquiera, multiplico el radio por el ángulo central, pero expresado en radianes. Y para medir esta área, igual, voy a multiplicar un medio del radio elevado al cuadrado por el ángulo expresado en radianes. Repito, tiene que ser en radianes forzosamente. Veamos ejemplos de esto. Encuentre la longitud del arco del sector en color de la figura y encuentre el área del sector. Entonces, esta es mi figura. Este ángulo, bueno, este arco que está sobre la circunferencia es obtenido por un ángulo de 45 grados y el radio es de 8 centímetros. Y aquí hay una trampa, porque este ángulo está expresado en 45 grados, está en grados. Y no puedo aplicar directamente las fórmulas que acabamos de ver. Tengo que cambiar este ángulo a radianes. Entonces, es lo que vamos a hacer inicialmente. Hago mi regla de 3, 180 grados equivale a pi radianes, como 45 grados equivale a θ. Como es una regla de 3 simple, directa, entonces multiplico 45 por pi y divido entre 180 y el resultado me queda pi cuartos. Ahora sí ya, como tengo el ángulo en radianes, ya puedo aplicar las expresiones. El arco, este arco, que es lo que me pide en el inciso A, quiere que calcule esta longitud, es multiplicar el radio, que es de 8 centímetros, por el ángulo en radianes, que son pi cuartos. Sustituyendo me queda 8 centímetros por pi cuartos, y el resultado sería 2 pi centímetros. Porque 8 entre 4 me queda 2, y pi pues queda vivo. O lo que es lo mismo, aproximadamente 6.28 centímetros. Si este ángulo es de 45 grados, que es lo mismo que pi cuartos de radian, este arco mide 6.28 centímetros
cuando el radio es de 8. Ahora calculemos el área. Para el área quedamos de que la fórmula era 1/2 de r al cuadrado por el ángulo. R es 8 centímetros elevado al cuadrado y el ángulo son pi cuartos. 8 al cuadrado me queda 64, por 1/2 serían 1 por 64 por pi me quedan 64 pi y 2 por 1 por 4 me quedan 8. Es decir, me quedan 64 pi octavos. Pero 64 entre 8 es un número entero que me queda 8 pi centímetros cuadrados. O lo que es lo mismo, 25.13 centímetros cuadrados. Esta área mide esto. Repito, tiene que estar el ángulo en radianes. Si no, no es válido utilizar estas fórmulas. Si van a poner aquí en grados, ya llegarían a un resultado totalmente erróneo. Veamos otro ejemplo. Dice, esto lo saqué de un libro, lo copié y lo pegué aquí, y dice así: rotación de discos compactos de CD. El motor de impulsión de un reproductor particular de discos compactos está controlado para girar a 200 revoluciones por minuto. Es decir, le va a dar 200 vueltas a un círculo en un minuto. Cuando lee una pista que está a 5.7 centímetros del CD. La velocidad no siempre va a ser la misma. Si ustedes observan cómo ya casi no se usan, pero si observan todavía un CD y el motorcito se va moviendo en diferentes velocidades. No siempre la misma velocidad y no siempre va a ser la misma velocidad angular. Entonces, dependiendo de a qué distancia esté del centro, es como se va a mover. La velocidad del motor debe variar para que la lectura de la información ocurra a un ritmo constante. Inciso A. Encuentra la rapidez angular en radianes por minuto del motor de impulsión cuando está leyendo una pista a 5.7 centímetros del centro del disco. Encuentre la rapidez lineal. Una es la rapidez angular y otra cosa es la rapidez lineal del punto que está a 5.7 centímetros. Inciso C. Encuentre la rapidez angular en revoluciones por minuto del motor de impulsión cuando esté leyendo una pista que está a 3 centímetros. Se va a cambiar lo que decía. La rapidez angular a 3 centímetros va a ser diferente a la de que está en 5.7. Y por último, encuentre una función S que proporcione la rapidez del motor de impulsión en revoluciones por minuto para cualquier radio R en centímetros, donde el radio sea mayor o igual que 2.3 y menor o igual que 5.9. ¿Qué tipo de variación existe en la rapidez del motor y el radio de la pista que está leyendo? Compruebe la respuesta al graficar y hallar las magnitudes de la rapidez para R igual a 3 y R igual a 5.7. Entonces, empezamos por aquí, que es la parte más sencilla. Lo primero que tengo que ver es que una revolución, o sea, una vuelta completa al círculo, equivale a 2 pi radianes. Entonces, por lo tanto, si da 200 vueltas en un minuto, pues tengo que multiplicar 200 por 2 pi. Me quedan 400 pi revoluciones por minuto. Entonces, el resultado de la primera pregunta es esto, 400 pi. Para el inciso B, la rapidez lineal es igual al radio por la rapidez angular. La rapidez angular, como lo acabamos de ver, van a ser radianes sobre minuto. Entonces, la rapidez lineal va a ser el valor del radio, que son 5.7 centímetros por 400 pi radianes por minuto. 5.7 por 400 me queda 2280 pi centímetros por minuto, pero aquí me lo pide en centímetros por segundo. Entonces tenemos que cambiar estos minutos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Es decir, me va a quedar 2280 pi entre 60 centímetros sobre segundo, que al hacer esta cuenta me queda 38 pi centímetros sobre segundo. Entonces, ya está expresada la rapidez lineal en centímetros sobre segundo. El inciso C lo vamos a poner como una regla 3.
200 revoluciones por minuto me da 5.7 centímetros. ¿Cuántas revoluciones necesito yo para que sea 3 centímetros? Esta otra vez la pongo como una regla de 3, pero ahora es una inversa. A mayor revolución, menor radio. Entonces, multiplico 200 por 5.7 y lo divido entre 3. Y me quedan 380 revoluciones por minuto. SDR es inversamente proporcional. O sea, si tengo 200 revoluciones y 5.7, con 3 centímetros tengo más revoluciones. Es decir, a menor radio, mayor revolución. Y eso se expresa como K entre R. O lo que es lo mismo, para encontrar el valor de la K, bueno, esto ya es del inciso D, para encontrar el valor de la K tengo que multiplicar la función que depende del radio por el mismo radio. En el caso que nos marca el libro, son 200 revoluciones por 5.7, que es lo que mide el radio. Y me da una constante de 1140 unidades. Entonces, la expresión que me pedía era esta. 1140 entre 3. Si nosotros dividimos 1140 entre 3, me da efectivamente las 380 revoluciones. Con esta expresión vamos a utilizar esta tabla de valores. Desde el valor que nos pedía, que era 2.3 hasta 5.9, pasando por el 3 y pasando por el 5.7, para comprobar. Y hagamos 2, 3 a lo mucho, utilizando una calculadora. Entonces, el primer valor que vamos a utilizar es el de 2.3. Entonces va a ser 1140 entre 3. Que me da 3, perdón, era entre 2.3. A ver, va de nuevo. 1140 entre 2.3. Y el resultado que me da es todo este decimal. Yo nada más decidí tomar los primeros dos y por eso puse 495.65, que es este valor. Ahora sí vamos a checar con el 3, que eran 1140 entre 3. Y me tiene que dar los 380 que obtuve de esta manera, utilizando la regla de 3, que es el valor que obtengo. Vamos a ver con 4.3. 1140 entre 4.3. Y me da 265.11, que es este valor. Vamos a checarlo con el 5.7. 1140 entre 5.7 y por lo que dice el libro, pues nos daba los 200, ¿no? Y ahí está, 200. Y por último, el último valor, que es 5.9. Perdón. 1140 entre 5.9. Y me da 193.22. Entonces, veamos cómo se relacionan estas dos columnas. En el eje X ponemos el radio y en el eje Y las revoluciones por minuto. De esta manera. Aquí vamos a poner un sistema de coordenadas, una cuadrícula, y ya tengo mi sistema de coordenadas. Aquí la primera rayita va a valer 5 centímetros de radio. Perdón, 0.5 centímetros de radio. Aquí sería 1 centímetro, 1,5, 2 y así sucesivamente. Y en el eje vertical, dado que estos números, el más pequeño es de 193 y el más grande son casi 500, me conviene que cada raya valga 50. Entonces, aplicamos algunos de estos valores y al aplicar uno de esos valores, aquí al graficarlos, obtengo esta curva, que es una curva que va descendiendo. Y esos son los valores que me pedía el problema. Y así ya completamos todos los incisos que pedía el problema. Y quiero hacer énfasis en esto, ¿no? De que los radianes son, para hacer mediciones, son más exactos que los grados. Sobre todo en todo lo que tenga que ver con ciencias e ingeniería. Para cuestiones más informales, pues sí, se utilizan los grados. Bueno,
estos son todos los temas que preparé para este tema y espero que les sirva, que haya sido claro. Y para la siguiente vamos a ver más aplicaciones de cómo medir distancias a través de los ángulos y los lados, sobre todo de un triángulo rectángulo. Bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. Que esté muy bien, hasta luego y muchas gracias.